Hola, profe, buenas noches. Ahí está. Sí veo es que la capibara y... Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, maestra. Hola, buenas Perfecto. noches. Buenas noches, Gracias. profesor. Muy buenas Buenas noches noches, a todos profesora. chicos. Pues vamos a Gracias. comenzar con esta sesión número 3 de nuestra UCA, Fundamentos de la Economía. Uno de ustedes, bueno, más bien, algunos de ustedes me hacían una aportación muy importante en la serie de participaciones y preguntas que tuvimos la sesión pasada. Entonces, la pregunta que yo les hacía es, ¿cuál es la diferencia entre el foro integrador y la tarea auténtica? Entonces, rescato tres participaciones bastante importantes. La primera es, el foro es una aportación grupal y la tarea es una participación individual. El foro integrador es una aportación en la cual podemos interactuar de manera integral en las respuestas de los compañeros y la tarea auténtica es la aportación personal y con mayor grado de complejidad a los temas solicitados. Y por último es el foro integrador, podemos debatir entre alumnos y tarea auténtica es la cual se basó el tema en concreto. Entonces, de manera sustancial, estas tres preguntas hacen estas tres respuestas hacen una muy buena integración de las principales diferencias que existen entre ellas. Las dos actividades pretenden darles a ustedes aprendizaje significativo de la UCA y como ya lo menciona una de estas respuestas, la tarea auténtica conlleva un mayor grado de complejidad en su elaboración y que en algunas ocasiones también les voy a pedir que la compartan dentro del foro ya que puede enriquecer mayor el aprendizaje de todos. Entonces, para esta ocasión, para este módulo 2 nos piden una línea de tiempo. Entonces, va a ser bastante interesante que nos compartan su tarea también por el foro integrador ya que es más visual, ya puede ser más interactiva. Algunos pueden utilizar o pueden realizar una infografía, otros pueden realizar una presentación en PowerPoint o en Canva, también hay en Prezi. La herramienta que ustedes quieran ocupar para hacer esta línea del tiempo será fenomenal para su elaboración de esta tarea auténtica. Entonces, más adelante, esta sesión está precisamente indicada para dar todas las herramientas, dar las particularidades de su entrega y recuerden que si se entrega antes del 28 de septiembre, yo les hago mis observaciones y pueden trabajarlas para mandar un segundo intento. Recuerden que para cada una de las tareas auténticas, ustedes tienen dos intentos, siempre y cuando la envíen antes de la fecha sugerida de entrega. También, para la actividad integradora tenemos esta oportunidad, esta lámina del segundo intento. Entonces, denme oportunidad de aquí de abrir un, una, una lámina para que las personas que la consultan a posteriori puedan tener esta información también. Entonces, aquí en tareas auténticas, si se envían antes de la fecha sugerida de entrega, gozan de este privilegio. Privilegio y también la actividad
integradora. Para que tengamos esta importante, este importante tema. Entonces, bueno, chicos, como pueden ustedes ya visualizar en este cronograma, ya nos encontramos en esta sección número 3, en esta sesión número 3 de nuestro módulo 2. Entonces, ya estaríamos un pasito más allá de la mitad. Bueno, nos faltaría un pasito más bien, un pasito más para estar prácticamente a la mitad de esta UCA. Realmente son cerca de, me parecen 2, 4, 6, 7, aproximadamente son 7 semanas y 4 días lo que dura aproximadamente cada una de las UCAs. A veces más por días, pero se intenta que sean casi aproximadamente 2 meses. Entonces, las sesiones son semanales, chicos. Algunos de ustedes me mencionaban que les gustaría que fueran al menos 2 sesiones. Pero, si recuerdan, ustedes tienen tres UCAs. Y si cada una tendría 2 sesiones, realmente nos estaríamos rebasando en conocimiento. Estos programas formativos que tiene la Universidad Nacional Rosario Castellanos, de alguna forma están em, elaborados para que tengamos más horas de autogestión. Entonces, estas sesiones sí pretenden darnos muchas herramientas para que podamos elaborar las actividades y poder pues acreditar estas 3 UCAs que tenemos por bloque y que son 6 UCAs por semestre. Entonces, en medida de lo posible, si hay algún tema en el que nos haga algún tipo de ruido, yo abriría una octava o incluso una novena sesión para aquellas personas que tuvieran alguna inquietud, o también se abren estas sesiones extraordinarias para regularizar a los que están un poquito rebasados en tiempo. Sería en ese tenor, pero usualmente son una sesión por semana. Entonces, para, para eso es cada una de las sesiones para la información de los módulos. Otra de las diferencias sustanciales para diferenciar lo de una tarea auténtica a lo que es un foro es el porcentaje. Entonces, lleva considerablemente pues una mayor complejidad. En este caso, por ejemplo, es elaborar como un tipo de diapositiva o una línea de tiempo. Denme un momentito para leer algunos de ustedes. ¿Ya me escuchan mejor? Es que estaba como mal integrado el cable de... Listo. Entonces, quedo pendiente si me dice, perfecto, muchas gracias, Adalid. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Entonces, dado el caso perfecto, gracias, Brian. Perfecto. Entonces, otra de las diferencias que existe entre las tareas auténticas y los foros es la ponderación. Y bueno, esta es la diferencia debido a que pues es un poquito más laboriosa la actividad. Entonces, dado lo anterior, recuerden, yo les mando estos correitos de recordatorios para que tengan muy presente nuestra sesión. Incluso el día de hoy, la sugerencia también es mandarlo de 15 a 5 minutos antes de la sesión. Entonces, en medida de lo posible, les mandaré ya sea 2 o 3, ya sea por la plataforma, por el mensajero, y por correo. Entonces, el día de hoy a las 8 de la mañana recibieron este recordatorio de nuestra sesión número 3. Y el día 20 de septiembre a las 8 de la mañana igual les mandé este correíto de la recapitulación de la sesión número 2, en donde les mando la presentación y la liga de YouTube. Y también ya la tienen en la plataforma, en el archivo, más bien en el foro que se llama Foro de Planeación de nuestro módulo número 2. Y bueno, recuerden, si alguno de ustedes no se le llega a saturar su correo y no lo encuentra en su plataforma, digo, en su bandeja, mándeme un correíto y con gusto yo se los reenvío.
Y posteriormente, pues recuerden nuestros canales de comunicación oficiales son el correo electrónico, el mensajero de la plataforma y el foro de dudas de cada unidad, de cada módulo. Entonces, pues ya entrando ya en este módulo 2 de Fundamentos de la Economía, les dejo nuevamente aquí la plataforma para que tengan acceso. Y bueno, así tendrían que estar visualizando nuestro inicio en la plataforma. Ustedes tendrían tres UCAs y bueno, para este caso yo nada más estoy asignada a esta UCA que es Fundamentos de la Economía. Esta sesión, a ver, denme un momentito. Listo, es que no me acordaba si ya lo estaba grabando. Esta sesión está enfocada a las indicaciones de nuestra tarea auténtica. Entonces, al final, recuérdenme para hacer un ejercicio de cómo van a enviar su actividad. Para, porque no hice una lámina, pero lo hago de manera remota para que si llegan a tener alguna duda de cómo se integra, se puedan pueda quedar claro bien esta indicación. También algunos de ustedes me mandaban ya esta información porque ya pues ya leyeron las indicaciones. Se puede mandar de cualquier tipo de formato. Si quieren hacerlo en Canva y después mandarlo en PDF o hacerlo en PowerPoint y mandarlo en PDF o mandarlo en Word, también adelante no pasa absolutamente nada y pegan ahí su información. No hay ningún problema en qué tipo de documento lo envían. Totalmente. Y tampoco hay ni algún problema si no lo envían con la nomenclatura que nos requiere la plataforma. Más adelante vamos a ir como que revisando estos detallitos, pero serán semestres más avanzados. Este semestre lo que pretende darles es las herramientas de conozcan su plataforma, puedan navegar, la dominen perfectamente y después ir puliendo los demás detallitos. Entonces, para este foro, la indicación que nos dieron para el módulo uno em, es darles una retroalimentación de manera em, no generalizada como tal, pero una retroalimentación en donde ustedes sepan cómo mandar la información, que tengo que retroalimentar a mis compañeros y ya sabiendo estos dos pasos, ustedes ya tendrían el 100%. Entonces, deben de tener ya la actualización de la calificación. Em, en semestres anteriores, en semestres ya avanzados, sí nos piden que sea un poquito más riguroso. En este semestre no. Y tendrían en el módulo uno en el módulo 2 estos 100%, este 100% de su participación. Entonces, para que me ayuden a revisar su calificación, ya revisé completamente los foros y ya todos tienen el 100%, pero bueno, debe de por haber ahí algún tipo de quizás uno o dos que se me haya ido en actualizar esta calificación. Entonces, para las indicaciones de nuestro módulo 2 en nuestra tarea auténtica, nos pide reflexionar acerca y más a detalle sobre nuestro incidente crítico. Nuestro incidente crítico nos sumerge en todas estas políticas económicas, las políticas fiscales, laborales y comerciales que Estados Unidos está generando actualmente. Y cómo esas políticas, al ser nuestro socio comercial más importante, ya que el 80% de todo lo que nosotros vendemos se lo vendemos a ellos. Entonces, al reestructurar estas políticas, al ser más estrictos, pues nos está generando ruido y nos mantiene en un estado de incertidumbre. Entonces, nuestra empresa ficticia, que se llama Agroprocesos del Sur, SADCB, ellos primordialmente venden materia prima. Muy probablemente venden maíz, aguacate, etcétera. Entonces, pues nuestra empresa
vive pues una serie de incertidumbre, ya que debe de monitorear todas esas variables económicas, tanto como la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés, obviamente los aranceles, si van a estar o no dentro del margen del TEMEC, que tendrán el 0%, los, por ejemplo, el aguacate, el maíz, todos todos esos cultivos de campo mexicano tienen un 0% de arancel, pero bueno, Estados Unidos de alguna forma puede mover. Todavía no se ha impuesto ningún arancel. Lo único que está haciendo Donald Trump es meter incertidumbre para que México em, esté... Dejen en silencio a algunos de ustedes. Listo. Entonces, de alguna forma, estos aranceles todavía no son un hecho, pero lo que impactan es en esta inestabilidad comercial. Entonces, si nuestro socio comercial nos impone un arancel, ya sea de cualquier porcentaje, claro que va a sucumbir a este tipo de empresas que son de alguna forma, pequeñas, micro o medianas empresas. Entonces, claro que va, a hacer ruido, va a crear incertidumbre y pues cualquier empresa pues puede sucumbir, por ejemplo, si el tipo de cambio cambia, si obviamente estos aranceles, puede haber un cierre de estas empresas. Entonces, de ahí nuestro incidente crítico. El incidente crítico va de la inestabilidad de las políticas de Estados Unidos y cómo impactan en las empresas. El día de ayer pasaba por estas autopistas que están en el Estado de México que conectan Lechería, Pachuca y en esas. Vi algunos carteles de esta asociación que se llama Voz de las Empresas. Y había varios de muchos tipos. Entonces, rescato este que dice, ¿sabes cuántas empresas hay detrás de estos 15 años? Y el eslogan es, las empresas generan 8 de cada 10 empleos. Entonces, de ahí la importancia que el gobierno mexicano quiera cuidar, quiera solicitar a estas empresas pequeñas, como el ejemplo de agroprocesos, que cuiden todo su proceso de producción, que cuiden su cadena de suministro para que no generen inestabilidad y no cierren. Entonces aquí todo la red de empresarios, de empresas que comercian o que están dentro por ejemplo, en este caso, de una fiesta de 15 años, pues es obviamente quién hace el vestido, el lugar que se va a rentar, el banquete, la florista. Todos los proveedores van a ser algún tipo de empresa que están dentro de esta gama de pequeñas, medianas y micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, de ahí la importancia de este eslogan de las empresas generan 8 de cada 10 empleos. Y bueno, ya dentro de esta red que encontré de voz de las empresas, pues obviamente están los pilares que son impacto económico, desarrollo personal, ciclo de valor y desarrollo social y cuidado del entorno. Entonces aquí nos muestra que estas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas generan empleos, impulsan el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores, crean cadenas importantes de valor que contribuyen al crecimiento de otras empresas. Entonces de ahí la importancia de cuidar estas empresas y bueno, que en la pandemia lamentablemente hubo un cierre arrasador de estas empresas. Muchas empresas no pudieron contrarrestar esta pandemia y bueno, lamentablemente tuvieron que cerrar. Entonces, esa es la importancia de nuestro incidente crítico. Les voy a mandar, y bueno, al tenor de nuestro incidente crítico, tenemos que hacer nuestra actividad de tarea auténtica del módulo 2. Voy a mandar por el chat nuestra liga de asistencia para esta sesión. Y algo que encontré bastante interesante es esta noticia de un banco colombiano
perdón, un periódico colombiano y esta noticia es del 2000, sí, del 2000. Entonces, ellos aquí repuntaban que en 2025 4 de las 7 potencias van a ser asiáticas. Entonces, al año 2000, Estados Unidos se catapultaba como la potencia mundial, seguida por China, después Japón, Alemania, en quinto lugar la India, sexto lugar Francia y en séptimo lugar Italia. Y entonces ellos preveían que para 2025 China iba a subir a este primer lugar, Estados Unidos ocuparía el segundo lugar, el tercer lugar India, cuarto lugar Japón, Alemania el quinto lugar y aparecerían estos dos países, Rusia e Indonesia. Entonces de ahí de la importancia de pues también releer estas noticias anteriores y que bueno, obviamente este tipo de análisis que hacen pues son elaborados la mayoría por economistas que hacen este tipo de especulaciones debido a todos los análisis que hacen de las variables y el tipo de tendencia que maneja la curva. Entonces, más adelante vamos a ver estas gráficas, son realmente muy, muy sencillas de leer. Y los vamos a ver de manera puntual en el módulo 4 cuando nos sumerjamos en todos este tipo de variables. Pero este me llamó bastante la atención porque, bueno, finalmente ahorita ya estamos viendo la debacle de Estados Unidos. Muchos economistas marcan que Estados Unidos perdió la hegemonía de ser la potencia mundial cuando perdió la guerra. Entonces, al perder la guerra, Estados Unidos, y bueno, debido a la crisis inmobiliaria, también marcan ese tipo de cruces, de cortes, para una tendencia a su hegemonía. Entonces, ayúdenme a elaborar su participación y asistencia en este módulo, en esta sesión número 3. Entonces, les doy unos breves minutos, por favor, chicos. Muchas gracias que hayan compartido su link, el link, chicos. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún tipo de error en la liga, chicos, o que los haya sacado de la sesión? Si te saca Carlos, entonces si quieres mejor mantente en la sesión y al final te ayudo a mandarla, como tú gustes. Ya lo mandé y volví a entrar. Ah, perfecto, Carlos, gracias. Sí, gracias. Bueno, ya la mayoría de ustedes me escribió que ya tenemos el registro. Entonces, sigamos. La importancia del propósito de nuestra tarea auténtica es reconocer y organizar las principales corrientes de pensamiento económico.
y sobre todo hacer una lectura sobre las teorías de valor que se han elaborado por los principales autores. Esto nos va a ayudar a comprender cómo ha sido la evolución de estas ideas y también la relevancia que actualmente puedan tener esas escuelas de pensamiento. Entonces, y bueno, vamos a entretejer estas corrientes de pensamiento a los autores y cómo leer a los clásicos, leer a los neoliberales, leer a los fisiócratas, nos va a ayudar para comprender o interpretar los fenómenos actuales que vivimos el día de hoy y sobre todo con las MIPYMES aquí en México. Las indicaciones para listo. Para esta actividad pues, van a ser cuatro muy importantes y bueno, las cinco es un tanto lógica, ¿no? El primero de ellos es que tenemos que leer nuestro contexto. Ahorita yo ya les hacía esta lectura de cuál es el incidente crítico que tenemos y tenemos que, con base en ese incidente crítico, estos dos conceptos importantes sobre Donald Trump, sus políticas económicas y de un lado las MIPYMES mexicanas. Esos dos conceptos los vamos a abrazar. Y eso es nuestro incidente crítico. Eso será el primer punto, identificar el contexto de nuestro problema. El segundo, la segunda indicación, de alguna forma, la segunda instrucción será seleccionar las corrientes y teorías que nosotros, una vez leído el contenido, vamos a abordar. Entonces, para esta sesión, yo les elaboré un formato que le puse plantilla. Entonces, en esta plantilla, yo lo que hago usualmente cuando las empiezo a elaborar, ya sean para ustedes o de manera personal para el posgrado, em, me ayuda mucho copiando toda la información. Entonces, aquí en este primer paso, yo coloco aquí, por ejemplo, indicaciones y en las indicaciones me voy a la plataforma y las copio de manera así como aparecen, de manera textual. Me voy a la tarea auténtica y las coloco indicaciones. Ujú, ujú, y está ahí. Entonces aquí, y esto es lo que hago, no las voy porque al final las elimino. Entonces aquí yo me voy sombreando en amarillo cuáles son las que yo ya estoy elaborando. Y por ejemplo, yo ya sé el contexto del problema. Ya tengo identificado cuáles son esas dos variables, esos conceptos que voy a abrazar. Lo segundo que voy a hacer es, obviamente, echarme un clavado en otro tercer clavado, digamos, en estas corrientes y en las teorías de valor que cada uno de los autores hizo. Entonces, yo ya les coloqué esta tablita en donde va a haber muchas escuelas, la verdad, más o menos se calculan que son entre 13 y 14 escuelas porque algunas como que se dividieron, porque los autores ya después se debatían entre ellos mismos, pero digamos las principales son estas seis: los fisiócratas, los clásicos, la escuela del pensamiento marxista, los neoclásicos, los keynesianos y los neoliberales. Estos seis son de alguna forma las seis más leídas. Sin embargo, hay una que es el mercantilismo, la escuela austriaca y la escuela de Chicago, que sería importante que les den una lectura y si tienen la opción de colocar sus autores, cuáles son las aportaciones que han tenido sobre la teoría de valor y su relevancia actual. Entonces, esta tablita nos va a ayudar para este segundo punto, seleccionar las corrientes y las teorías. Elige las principales corrientes del pensamiento
Justifica por qué cada corriente y teoría es relevante para comprender la evolución del pensamiento económico y su aplicación a situaciones actuales. Esta segunda, pues de alguna forma ya lo tendría una vez que elabore mi tablita. La tercera indicación es desarrollar una línea de tiempo. Esta línea del tiempo me va a ayudar mucho porque, por ejemplo, aquí en la fisiocracia puedo poner entre paréntesis más o menos la fecha en la que data. Entonces aquí tengo elaborado, saco mi cuadernito. Aquí, por ejemplo, el autor estrella, en este caso es François Quesnay. Quesnay. Esta escuela, los fisiócratas, empezaron más o menos en el siglo XVIII. En el siglo 15, 16, 17, 18. Y aquí podemos poner Francia, si queremos ser un poquito más enfáticos, ¿no? Fue con François Quesnay. Eh, 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 Su aportación es la tabla económica o el cuadro económico. Aquí en realidad, tableau économique, económique. Y bueno, aquí podemos poner que cuál sería su relevancia actual. Eh, 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 Aquí es la importancia del campo, del campo como la importancia del campo en la generación de riqueza. Ellos, en realidad, François Quesnay, al hacer esta tabla económica, él era un médico, entonces en realidad no es economista, em, pero trabajó de la mano con en la corte de Luis XV. Entonces, cuando Luis XV, el rey Luis XV estaba en el trono para 1758, él, él empezó a observar em, de alguna forma que tenía que llevar un riguroso control sobre la recaudación de impuestos, sobre la recaudación de los granos, los tributos que se le hacían a la corona. Entonces, esta corriente de fisiócrata, su relevancia más actual va a ser que, pues, defendían que la economía debía regirse por leyes naturales y que de alguna forma no pretendía tener una excesiva intervención del Estado. Ellos tenían que saber que con base a lo que se cosechaba, era un tributo más o menos del 40 al 60% que requería la corona, pero que ellos ya deberían de saberlo, o sea, no imponían una tarifa de debes de traerme tre- 30 tributos, tú debes de darme el porcentaje. Entonces, de alguna forma también ellos enmarcan la importancia de la tierra, que es la base de la riqueza. Em, Cuando China empezó su modelo, este modelo híbrido del Partido Comunista y un capitalismo económico, ellos asumieron que esta doctrina de la agricultura es la base de la riqueza no era cierta. Entonces, a través de pues una muy buena planeación, China hoy se corona como la potencia mundial por hegemonía. Otra de las importancias de esta escuela del pensamiento es
que François Quesnay, a través de esta tabla económica, realiza un primer modelo económico sistemático y que, bueno, es precursor, va a ser precursor de estos modelos macroeconómicos grandes sobre cómo tenían que llevarse a cabo de alguna forma, las cuentas de la corona. Esta escuela del pensamiento es se abre a la libertad de comercio y ellos proponen un principio que en economía se va a llamar laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar, y van a defender el libre comercio. Entonces, parte de la importancia que tuvieron los fisiócratas y los franceses fue que a raíz de estos años del siglo XVIII, que estaba en la corona de 1756 a 1778, pues dan pausa para derrocar al gobierno, más bien no era gobierno, era corona. Entonces esto se abraza con la Revolución Rusa, la Revolución Francesa. Entonces, François Quesnay da muchos y muy buenos principios, muy buenos argumentos para que se dejen de tributar este, parte a la corona y que, bueno, de alguna forma fue precursor para sus ideas económicas, fue precursor para esta revolución que se dio. ¿Qué otra cosa más importante de ellos? Que bueno, este tipo de pensamiento es la raíz de las políticas de apertura comercial y globalización. Entonces, si bien de alguna forma el campo no va a ser la generación de riqueza, sí es importante y es una pieza angular para el país, porque si no estaríamos frente a una crisis alimentaria. Entonces, esta es el gran debate que se le hace a esta escuela fisiócrata de pensamiento. Entonces, más o menos en ese tenor, ustedes tienen que colocar a los diferentes autores, sus aportaciones a la teoría del valor, que podemos poner el campo. Bueno, aquí lo pusimos en la relevancia actual, que este sería, pues, sí, sí quedaría así. A ver, vamos a hacer bueno, y ya ustedes con base a otros recursos que les voy a dar, al contenido de nuestro módulo, van llenando esta tablita y posteriormente pueden hacerla una línea de tiempo con base a los años de inicio de cada uno de ellos. Entonces, más o menos los coloqué en orden. Si no, ahorita al final los revisamos. Así es, Smith. Investigar cada una de las escuelas. Pueden ser, yo les sugiero que sean estas seis, pero pueden hacer con cuatro y estaría perfecto. Más adelante les comparto toda la bibliografía que tengo y hacen bueno, pulen mejor esta parte de los fisiócratas. Basta con colocar autores. En realidad no es que sea por año. Muchas de las escuelas nacieron contraponiéndose. Entonces, pueden colocarlas, por ejemplo, los mercantilistas. Dejen, veo mis apuntes. Ellos estiman que son del siglo XVI al siglo XVII. Siglo XVI y 16, 17. Entonces, sí, sí, primero aparecerían los mercantilistas y después los fisiócratas. Aquí, por ejemplo, los mercantilistas, tenemos a Malthus. Déjenme ver aquí. Tenemos no sería, en realidad sería a Colbert y a Moon. Ujú. Colbert
y Moon. Los dos más los más importantes. Aquí, por ejemplo, pueden hablar, en los fisiócratas pueden buscar algo de Turgot para poner dos ahí. En este caso de los clásicos, tendríamos obviamente al padre de la economía moderna, Adam Smith. En este caso, las aportaciones a la teoría del valor sería La mano invisible. Otro clásico sería David Ricardo. En el módulo 3 lo vamos a ver a profundidad. Y basta con que pongan dos, si quieren máximo tres, estaría perfecto su tablita. Adelante, José Carlos. Maestra, tengo una duda. ¿Sí? Entonces, digamos, este Word usted no los va a compartir y digamos que esa tablita que usted nos está poniendo es nuestra línea del tiempo. Sería como una plantilla O, para que empiecen a trabajar, darse ok, alguna idea y ustedes puedan elaborarla ya a detalle, como nosotros colocándola. queramos. Así es. Ok, y otra cosa. Por ejemplo, veo que aquí usted nos está poniendo la escuela del pensamiento comunista. Es decir, por ejemplo, si en dado caso, no sé, los neoclásicos fueron antes que, más bien dicho, los neoclásicos fueron después que los neoliberales los acomodamos conforme a la fecha, a la línea del tiempo, pues. Así es. Sí, traté de Ok, acomodarla en orden, pero creo que no me fue posible. A ver, clásico, porque los clásicos y el marxismo se contraponen. Creo que primero aparece Marx y después el día. No, primero sí fue clásico. Ajá, sí está bien estas dos. Los neoliberales serían más o menos los últimos. Sí, tendrían que acomodarla ya con base a los años que les aparezcan. ok, muchas gracias, Gracias maestra. a ti. Esta plantilla se las hago llegar el día de mañana. Este, o el día de hoy, si es que me da tiempo. Es que luego a veces YouTube lo hace muy rápido y a veces se tarda mucho en analizar el video. Entonces, dependemos mucho de esa plataforma, pero el día de mañana tendrían esta plantilla de trabajo, la presentación, la liga y creo que tengo otro material adicional o creo que nada más es esta plantilla. Pero todo lo que yo les comparta o realiza para ustedes en cada de las sesiones, yo se los mando por correo y también se los comparto en este caso sería el foro de dudas. Ahí voy a mandarles plantilla de trabajo para la tarea auténtica. Y procuraré en cada una de las tareas auténticas y también en la actividad integradora hacerles esta plantilla. Adelante, Grisel. Hola maestra, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda, ¿vamos a ponerlo por ciclos o por años? Como tú gustes. Ah, bueno, está bien Ajá. maestra. Y lo puedes compartir o te pido por favor, Smith, que sí lo compartan por los dos foros, por los dos, por las dos secciones, para que sus demás compañeros pues observen sus demás trabajos. Adelante. Entonces, pues esta plantilla, recuerden, es de ustedes. El tercer punto es desarrollar la línea de tiempo, en donde vas a organizar una vez que ya tienen todo este llenado, ya pueden irlo colocando. Más adelante les voy a enseñar un Padlet que vamos a utilizar, y ahí pueden también llenar esta línea de tiempo. Nos pide en el tercer punto que lo organicemos señalando eventos históricos o cambios económicos que hayan influido en cada corriente. Y bueno, aquí les hacía un guiño sobre pues la Revolución Francesa, ¿no? Con François Quesnay. Y este sería pues un tercer punto que ya estamos terminando, ¿no? Prácticamente ya tenemos que ya una vez llenada la tablita, tenemos que hacerlo en Canva y más o menos ya tendríamos el 70%, casi el 80% de nuestra actividad. Y después nos pide elaborar un análisis. Ahorita vemos lo del foro.
Ujú. Eh, en cada una de tus participaciones, Smith, puedes mandar un archivo. Ya sea que lo mandes todo por PDF, por Canva, más adelante lo vemos de manera puntual. Y si tú gustas, puedes colocar en una parte el foro, bueno, tu participación al foro, y en otra respuestita colocas en un, en otro, digamos, en otro mensaje el archivo, ¿sale? Y por último, pues nos pide que elaboremos un análisis de lo que estamos haciendo. Entonces, en esa parte, pues vamos a colocar una introducción, vamos a colocar un desarrollo explicando nuestra línea del tiempo, explicando qué nos parecieron todas estas escuelas de pensamiento. Y por último, nos pide que coloquemos nuestra conclusión sobre la importancia de estas corrientes del pensamiento y cómo nos ayudan a la toma de decisiones económicas en empresas y también en los gobiernos. Entonces, aproximadamente, una vez que tengo esta información, colocaría aquí introducción. Este sería mi línea de tiempo. Digamos que ya le puse hasta imágenes y todo. Desarrollo. Y por último, aquí pondríamos que es nuestra conclusión. Entonces, así más o menos en este tenor, están, estos serían los segmentos que tendría que tener mi trabajo y colocando nuestras referencias también. ¿Sale? Y esos serían los 4 puntos que tengo que mandar de nuestra tarea auténtica. Ok. Y bueno, algo muy importante que quería comentarles es que estas escuelas del pensamiento, como les mencionaba, son alrededor de 13, 14. Todavía no se ponen de acuerdo los economistas ni tampoco lo lograrán en hacerlo, porque hay muchos autores que después van a tener diferentes opiniones. Entonces, incluso en la misma escuela, por ejemplo, hay algunos que llaman que son de la escuela de Chicago, pero no solamente se formaron autores que fueran de ese estado, sino que algunos, por ejemplo, algún europeo o algún asiático que tenía las mismas similitudes, entra dentro de esta escuela de Chicago, pero hay otros que dicen que no, que es otro tipo de escuela, otro tipo de, este, de, de lugar geográfico, entonces a veces no lo incluyen. Entonces, eso será algunas de las diferencias que encontrarían, ¿no? Y no existe una escuela mejor, no existe una escuela cumbre, no existe una escuela hegemónica. Todas las escuelas de alguna forma han quedado, o lo que han pretendido es darle una interpretación al contexto económico e histórico en el que estaban pronunciadas. Esto no quiere decir que estén como desfasadas o que hayan quedado en el olvido, sino que la importancia es recapitular la historia para podernos ayudar de ella. Algo muy importante que hicieron los chinos, de apropiarse de toda esta información, realmente es fascinante cómo a raíz de una muy buena planeación han logrado obtener este desarrollo económico que han aportado debido a la lectura, el análisis, de todas estas escuelas de pensamiento económico. Entonces, pues elegir una escuela de pensamiento ideal es bueno siempre y cuando no perdamos de vista que pues debe de ser innovadora y no lo que sucedió como algo cumbre en el siglo XVII puede ayudarnos ahorita en el siglo XXI. Entonces, todas estas escuelas de pensamiento económico son una parte fundamental para entender cómo ha evolucionado nuestra economía, la economía también como ciencia, y que, bueno, cada una de estas escuelas va a reflejar la forma de interpretar la realidad y de proponer, sobre todo, soluciones para su mejoría. Entonces, de ahí la importancia de irlas colocando, más o menos cómo fueron sucediendo y cómo contraponían.
La línea del tiempo va en el desarrollo. Y esta plantilla, se las voy a mandar. Tenía una tutora de calidad que cuando le decíamos, maestra, ¿nos va a compartir el machote? Ella nos mandaba un luchador. Dice, para mí esto es un machote. Y siempre que me colocan eso, no, siempre me acuerdo de esta tutora de calidad. Entonces, sí, les voy a mandar lo que conocemos, claro, como machote. Pero sería la plantilla de trabajo. Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces, de alguna forma, pues, ya tendríamos las líneas, las indicaciones de toda esta tarea auténtica. Y ya por último, pues, obviamente, a mí ya no me sirve, pues, colocar las indicaciones. Y ya por último, pues, lo borraría. Colocar las conclusiones de la bibliografía y, por ejemplo, aquí nos sugería usar esta nomenclatura. Esta nomenclatura nos va a ayudar mucho, pero para semestres más avanzados. Lo pueden mandar como ustedes gusten, porque lo que yo hago es meterme a la plataforma, lo descargo y en ese momento lo reviso. Antes se hacía esto porque pues nuestra plataforma no todavía no estaba bien concatenada. Entonces a veces fallaba muchísimo en la primera, cuando todavía éramos Instituto Rosario Castellanos, fallaba muchísimo la plataforma. Entonces, esto nos ayudaba para tener eh, a nosotros como maestros dar la lectura. Ah, aquí tengo los apellidos de mi alumno que está en Fundamentos de Economía, en la licenciatura Contaduría y Finanzas del semestre uno, módulo 2 y es la tarea auténtica. Entonces, todas estas letritas tienen una razón de ser, pero yo les pediría que todavía no nos hagamos tantos rollitos en esa parte. Entonces, así sería el envío de su tarea auténtica. Conclusión, referencias, su desarrollo y su introducción. Y posteriormente, esta plantilla Word la voy a subir al Drive, pues que la quería modificar para que fuera un poquito más, vieran todo el desenlace que yo hago, para que ustedes mismos en sus otras UCAs puedan tener esta información que también nos ayuda mucho a ir como amarrando todas las indicaciones y que no se nos olvide alguna. Entonces eso en lo particular a mí me ayuda muchísimo para tener esta bien sujeta a la información. El meme, Cristel, lo van a colocar en el foro 2, ¿sale? Algunos me lo pusieron en el foro número 1, pero en cualquier foro que lo coloquen está perfecto. Entonces, esta la subo al Drive y les coloco aquí mm, la liga para que lo puedan también sacar u obtener de aquí como ustedes gusten. Y los recursos que yo les propongo es de Suárez, que se llama Historia del Pensamiento Económico y sus principales corrientes de la era preclásica. Entonces aquí solamente nos va a dar a los mercantilistas. Este segundo de Armando de Filippo, denme un momentito. Sí, Listo. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Mario, porque vi tu manita y tu audio abiertos. Bueno, si no, levantas la mano o puedes abrir el micrófono, cualquiera de las dos, para tomar palabra. Esta es una revista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que nos ayuda a leer las teorías del valor económico. Bastante interesante para ingresar información en esta parte de la tablita. Adelante, Grisel. me surgió una duda, maestra. ¿Tengo Adelante. que poner cuándo nacieron y fallecieron los autores o eso no? No, la escuela de pensamiento más o menos van a ser cuando ellos hagan una de sus publicaciones. Entonces, por ejemplo,
Oh, muy bien. No me recuerdo ahorita qué autor, pero él ya era grande, tenía 70 años cuando hizo su primera contribución. Entonces, sería el nacimiento de la escuela, no del autor. Maite, es recomendable hacer una línea. Yo les recomendaría que hagan primero la tabla y ya después, ya teniendo la información por esquema, ya pueden hacer la línea de tiempo. Adelante, Pau. Una pregunta, maestra. En este caso, si también se puede hacer la línea del tiempo con imágenes y nada más poner la línea del tiempo adjuntada a todo el archivo. Sí, digamos, es lo que se pretendería que utilicen ustedes porque recuerda que la van a explicar. En la parte del desarrollo, ustedes tienen que este, eh, colocar las aportaciones más importantes y señalar eventos históricos o cambios económicos que hayan influido en cada corriente. Tienen que explicar su línea del tiempo. Y bueno, posteriormente en su análisis, en su desarrollo, este, colocar su relevancia histórica y actual. Entonces, de alguna forma, no llenen tanto de información su tablita o su línea, pero sí ejemplifiquen bien su desarrollo. Adelante, Adalid. Gracias, maestra. Buenas noches. Entonces, maestra, ¿las escuelas y las corrientes es lo mismo? Así es. Ah, es que ayer era mi duda porque como pensé que la línea del tiempo se iba a basar en el contenido nuclear, pero entonces no es nada que ver, hay que investigarlas por aparte. Ajá, de alguna forma primero ahí nos enuncian los autores y ya después, digamos que está como no al revés, pero primero nos enuncian a autores y ya después nos dicen a qué escuela de pensamiento pertenecían. Ah, pero nada Aunque más anuncia de dos, maestra. Entonces yo Ajá, creo que sí hay que buscar las demás porque en el contenido nuclear solamente habla de marxistas y ujú. otro más, nada más. Ah, ok, Entonces, como tal, sí es buscar mejor la información. Perfecto. así es. Ujú. Muchas gracias, maestra. Adelante, sigue a ti. Aquí Karen García. La tabla les puede servir como plantilla o pueden elaborarla y hacerla un poquito más compleja y hacer la línea del tiempo. Adelante, Grisel. Maestra, me surgió otra duda. Entonces, en la línea del tiempo no se pondrá tanta información, sino lo vamos a explicar en el desarrollo. Es correcto, Grisel. Oh, muy bien. Sí. Tengo a Dalid. Adelante. Igual, maestra, lo mismo. Entonces, en desarrollo vamos a poner esa tablita. Sí, ya sea que puedan ocupar la tablita, puedan hacer su línea del tiempo, digamos, yo les recomendaría que hagan la tabla porque así pueden avanzar en otras UCAs. Entonces, eh, yo les recomendaría que trabajen haciéndolo un poquito más práctico. Sí, va a haber quienes tengan el tiempo para hacer una línea de tiempo y sacar la foto de tres autores, la imagen y hacerlo un poquito más dinámico, más visual. Pero si empezamos a trabajarlo así, está perfecto, es un excelente inicio. Ah, ok, perfecto. Pero entonces, ¿podemos hacerlo en desarrollo y aparte la línea o solo uno? Ahora sí que te lo dejo a lo que a lo que el tiempo te dé. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Gracias a ti. Entonces, el tercer recurso que yo les recomiendo es esta historia del pensamiento económico del Banco de la República de Colombiana, en donde nos da muy buena pauta para hacer esta investigación y recopilar información. Digamos, estos son los recursos que nos da la plataforma y aquí yo les coloco unos tres adicionales. Los coloqué adrede para ir revisando cómo vamos a citar en APA. Entonces, citar en APA no solamente será poner la liga. Dejen borro estos dibujos. La liga pues nos ayuda sí a que yo me sumerja en lo que estoy revisando, pero no nos va a decir más. Entonces, estos recursos van abrazados a los que me sugirieron que diera del autor Amartya Sen.
Entonces, más adelante vamos a ver muy buenas contribuciones de este autor, pero como lo referí en la sesión pasada, quería mencionarles estos recursos que también me hicieron llegar estas duditas en la plataforma, no, perdón, en el formulario de Google Forms. Entonces, vamos a revisar que esta primera liga me lleva a una tesis doctoral de nuestro autor, Eduardo Ibáñez Ruiz, del portal. Entonces, para hacer una referencia en APA, lo crucial va a ser identificar nuestro autor, la fecha, cuándo lo hizo, qué hizo y dónde lo puedo recuperar. Entonces aquí, por ejemplo, mi autor principal va a ser Eduardo Ibáñez Ruiz del portal. Yo voy a colocar el primer apellido nada más del autor. En este caso es Ibáñez, la inicial del primer nombre. Después voy a colocar la fecha en la que se dio esta impresión de su tesis doctoral y aquí aparece junio de 2014. Junio de 2014 entre paréntesis. Junio de 2014. Y otro puntito. ¿Qué estoy revisando? Pues son aportaciones de Amartya Sen al pensamiento sobre los derechos humanos. Aquí nada más lo cambio a aquí, déjenme ver cuál es, aquí, depuración. Nada más coloco Amartya Sen. Ujú. Y aquí pongo, obviamente, pues que es una tesis doctoral. ¿De qué universidad? De la Universidad Pablo de Olavide. Universidad Pablo de Olavide. Aquí nada más la cambio. Oración. Pablo de Olavide. Y, y ya por último, ya colocaría la liga. Entonces aquí nada más cambio el formatito. Y así sería una muy buena, este, mm, 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 un excelente inicio para elaborar nuestras referencias en APA. Entonces, la tareita que ustedes se van a quedar será elaborar estas dos y mandarlas por el mensajero. Entonces, una vez que me manden, yo les hago mis observaciones para ver cómo están referenciando y si es adecuado los primeros pasos que demos en esta referenciación en APA. Entonces, esas dos ligas van a ser su tareita. Se los voy a mandar de una vez al chat para si alguien quiere ir haciéndolo. Mm, mm, mm. Y me las manda por el mensajero o por correo. ¿Vale, chicos? Y bueno, esta es la primera actividad que hicimos en la sesión número 1. Y en la sesión pasada les pedí elaborar estas memes. Entonces, vamos a posteriormente hacer un análisis, una recapitulación de todas las que me hagan llegar. Están muy bien hechas, chicos. Aquí dejen cierro para que quede guardado. Quiero cerrar esta para que me deje ver. Listo. Entonces, esta primera meme que nos hace llegar Brian es este personaje de los juegos del calamar, así se llama, ¿verdad? Y dice, cuando te vas a comprar un auto chino por económico, está bien contento, pero recuerdas que le van a poner arancel del 50%. Entonces, su carita de preocupación, ¿no? La segunda es Donald Trump y ya no me acuerdo cómo se llama este. Así es, Adalid, es una liga, son dos ligas, y en esas ligas tú vas a poner cómo es este, tu referencia en APA, para yo hacerle sus observaciones, irles diciendo por aquí es, por aquí no.
¿vale? La segunda es este animalito que se me olvidó cómo se llama, este monstruo, y cómo discute con Donald Trump. La vida es diferente. Sin aranceles ya no basta, pero del 25% a México, señor, pondré los necesarios para acabar con la inmigración y eliminaré a todo aquel que quiera impedirlo. Mm. Señor Eh, Sullivan, sí. sí, ese es Oli. Otra meme que revisé es este de el emperador, que dice, no lo olvides, el TEMEC es para beneficiar a todos los países por igual. Y Estados Unidos dice, beneficiar más a mi mercado y mis empresas, lo tengo. Y bueno, pues sí, en efecto, realmente el mayor beneficiado de estas nuevas cláusulas y estas nuevas actualizaciones que se hacen al TEMEC, pues es Estados Unidos, incluso ganándole a Canadá. Ujú. Los memes se comparten por el foro del módulo 2. Y bueno, el meme se realiza para ganar el punto 5 de la calificación total, ¿vale? Este cuarto meme es estadounidenses viendo cómo los aguacates suben de precio después de los aranceles. Aquí Bob Esponja, no los necesito. Y después por el día del Super Bowl, los necesito, ¿no? Ujú. Entonces, gracias a ti. Entonces, uno de los autores que a mí me gusta mucho y que iremos avanzando en su análisis es este economista hindú, es un filósofo también, este, mm, que es reconocido por sus trabajos en el bienestar, en el desarrollo humano y sobre todo en desigualdad y pobreza. Parte del Nobel que ganó él es sobre la teoría de las capacidades, que va a proponer de alguna forma cómo el desarrollo de un país no solamente debe de medirse a través del ingreso o tal vez o por parte de este índice económico que le llamaremos PIB. Él va a decir que se debe de medir realmente por lo que puedan hacer y lo que puedan ser las personas. Y en este caso, pues va a apoyar mucho a estas necesidades básicas que deben de tener las personas para poder lograr una economía del bienestar. Ese va a ser su punto angular de este economista, que va a ser una una pieza crucial para repensar la forma en la que vamos a medir y a contrapuntar los diferentes análisis económicos. Grisel, se sube aparte, el meme. Y bueno, revisábamos ya de manera puntual estas referencias a Amartya Sen. Las voy a colocar después de él para que quede aquí bonita. Y les voy a poner aquí tarea. Tarea. Ujú. Mm, 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 Y bueno, recuerden, esta tarea es para que ustedes vayan sumergiéndose en cómo referenciar estas dos ligas. Y que bueno, esas ligas son parte de los recursos que me solicitaron mm, mm, en sus preguntitas. Smith, estas ligas que yo les comparto son, digamos, como aparte. Es parte de una pequeña tareita que les dejo que se va a mandar por el mensajero, solamente van a ser ustedes y de alguna forma es opcional. Esta tareita opcional les va a ayudar a ustedes para ver cómo van en en este análisis de cómo están haciendo sus referencias. Ujú. Para eso les va a ayudar. Y bueno, recordándoles que la citación en APA va a ser crucial. En estos semestres obviamente pues no se van a calificar, pero posteriormente, empezando el cuarto o el tercer semestre, se va a requerir que ya ustedes tengan este lenguaje académico apropiado para que una vez que presenten una tesis, un ensayo, una tesina, ustedes puedan leerlo académicamente adecuado. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para que nosotros vayamos apropiándonos de todos estos conceptos que nos dan los autores. Obviamente yo no voy este,
a contribuir a estas teorías de las capacidades que nos hace Amartya Sen, pero voy a consultarlo y de ahí voy a sacar información para uno, estar de acuerdo o del otro lado, debatir con él. Entonces, una de los ejercicios para podernos apropiar de estos ejercicios de qué nos dicen los autores es parafraseando al autor. Entonces, esto es ejemplos como menciona el autor, con base a Amartya Sen, referenciando la teoría de las capacidades de Amartya Sen, yo propongo que, es este lenguaje que nosotros vamos a adquirir. Entonces, de ahí esta tareita opcional de cómo hacer estas referencias en APA, que estas tres van abrazando a este autor que más adelante lo iremos viendo más a profundidad. Y que bueno, lo más importante que él nos va a mencionar es esta forma de medir la economía y no solamente por números, sino por el hacer y el estar de una persona. Y bueno, ya digamos en la última sección, dejen tomo una, una evidencia. Dame un momentito. Ujú, listo. Entonces ya en esta segunda sección, en la sesión pasada, también les pedía que hiciéramos este análisis de este pequeño videíto de China. Entonces, repensar o reflexionar sobre cómo este modelo híbrido que tejieron los chinos hace 30, hace 40 años, cómo los está llevando a la punta de alza de la economía. Entonces aquí parte de la participación que hoy les voy a colocar es esta elaboración de este Padlet, ya sea que ingresen por el QR o por la liga que les voy a compartir en el chat. Y esa liga va abrazada a este análisis de los chinos. Entonces, em, después encontré otro video que es un documental un poquito más amplio. Si quisieran inmersarse, se los mando. Realmente lo vi ayer y otra vez lo empecé a ver hoy. Y nos va a dar algo muy importante. El porqué de la importancia para esta clase es porque China ayudó y contribuyó a todas esas pequeñas, micros, medianas y grandes empresas chinas a vender en el extranjero. Entonces, hoy se le conoce este modelo híbrido, a este modelo chino que abraza al comunismo. Digamos, el Estado es comunista, pero la economía es capitalista. Entonces, este híbrido, de alguna forma, al apuntar, al inyectar de promoción, de difusión, darles los medios de producción a todas estas pequeñas empresas chinas, lo está catapultando más adelante vamos a ver cifras, para ser lo que son. Entonces, parte de este videíto es que podamos identificar qué variables económicas estamos viendo, qué es el modelo chino y algún punto de interés que te haya llamado la atención de este video. Entonces, lo vamos a ver, dura 11 minutos, está bastante interesante y nos da una muy buena pauta para desarrollar nuestra actividad colaborativa. Entonces, pongo todo el volumen para que lo veamos y después, este, recuerden ir identificando estas tres secciones. ¿Qué variables económicas están viendo? El modelo chino y los puntos de interés. Así es, Adalet. Lo vamos a ver nuevamente y para ir analizándolo.
Hoy hablamos de un país del que nadie duda ya de que va a convertirse, si es que no lo es ya, en el país más poderoso del mundo. Un país en el que hace unas pocas décadas la gente se moría de hambre, pero que en los últimos 30 años ha ido desarrollándose a pasos agigantados, llevando a un crecimiento económico sin precedentes en el mundo. Y es que jamás un territorio tan grande y con tanta población había crecido tanto en tan poco tiempo. Como ya habéis adivinado, estamos hablando de China. Pero, ¿cómo ha llegado el gigante asiático a ser tan poderoso? ¿Cómo ha pasado de morirse de hambre de su población a dominar la economía mundial? ¿Tiene un espacio para crecer más? ¿Sucumbirá Estados Unidos ante China? Pues respondemos a estas preguntas, así que poneros cómodos que empezamos. 1927. Ese es el año en que la historia de China cambió para siempre. En 1927 empezó la Guerra Civil China que enfrentó a la China comunista contra la China nacionalista. El conflicto duró más de 2 décadas, porque por medio China sufrió la invasión de sus vecinos japoneses, a los que acabaron derrotando. La Guerra Civil China no terminó hasta 1945, año en que la China comunista derrota a la China nacionalista y controla toda la China continental. Los nacionalistas, partidarios de su sistema capitalista, se tuvieron que conformar con quedarse bien. Con la victoria, los comunistas, liderados por Mao Zedong, fundan la República Popular de China, que heredan una China devastada por la guerra y en la que la industrialización había sido un sueño que nunca se había podido llegar a conseguir. Las políticas que Mao comenzó a llevar a cabo fueron un tremendo y absoluto fracaso. Tanto es así que a finales de los 50 y principios de los 60, China sufrió la llamada Gran Hambruna en China, considerada como la hambruna más mortal y uno de los mayores desastres provocados por el hombre en la historia humana. Los muertos provocados por esta gran hambruna oscilan entre los 15 millones y los 55 millones de personas. Ya hablaremos en otro vídeo de esto, tema que tiene muchas declaraciones. Pero todo se resume en gran parte de las causas que detrás de estas hambrunas fueron provocadas por las políticas económicas del régimen de Mao Zedong. Tras la muerte de Mao en 1976, China necesitaba otro cambio de rumbo. Y es que mientras en China la gente se moría de hambre, no, las cosas no podían ir mejor. La economía de Europa y Estados Unidos iba a toda mecha. China se había quedado muy pero que muy atrás. Así que nos vamos a ir al comienzo del gran resurgir chino. Nos vamos a ir a 1978. En ese año llega al poder Deng Xiaoping. Deng Xiaoping era un poco más abierto desde que Mao. Sí, veía que China debía experimentar con eso del capitalismo. Siempre desde un control total. Sus apenas 1,52 metros de altura, Deng Xiaoping puso en marcha un importantísimo programa de reformas económicas encargadas de liberalizar la economía en el país, abandonando muchas leyes clásicas de las comunidades. Deng Xiaoping basó reformas en tres principios: la progresiva privatización de la economía, el aumento de la competitividad en todos los mercados y la apertura de China a la inversión en mercados extranjeros mediante el comercio. China eligió Shenzhen, un pueblo de pescadores en la frontera con Hong Kong, como su conejillo de India. Permitiría a las empresas nacionales y extranjeras operar en un contexto de mercado casi total, lo que el gobierno llamó una zona económica especial. Los resultados hablan por sí solos. El pueblo de pescadores de 30.000 habitantes, cuya renta media no superaba el dólar por año, se ha convertido en una ciudad inmensa y ultramoderna en la que viven más de 10 millones de personas con una renta media anual de 30.000 dólares. Así que el gobierno chino pensó, si replicamos este modelo en ciudades de todo China, pues dicho y hecho, China comenzó a crear zonas económicas especiales por todo el país, llegando a popularizar el dicho de un país, dos sistemas. De esta manera, China consiguió crear una potente red de fábricas que destacaban por ser capaces de producir a precios muy bajos. Esto hizo que muchas empresas de todo el mundo comenzasen a producir todo tipo de productos, por la simple razón de que era más barato. De esta manera, China se convirtió en una gran potencia exportadora y se ha empezado a conocer como la fábrica. Antes el negocio había despegado y el nadie lo iba a poder parar. Los resultados de las políticas de Deng fueron tan claros que estos millones de chinos salieron de la extrema moderna. Y es que desde hace 40 años la economía china ha crecido de media a un ritmo anual del 9,5%, una auténtica locura si lo comparamos con Estados Unidos o con la propia Unión Europea. Deng Xiaoping dejó de ser el líder supremo de China en 1981. Sin embargo, ya había dejado a sus sucesores la semilla que había plantado sus padres. El cambio de mentalidad de los líderes y de la sociedad china ya había sido efectuado, y lo único que hacía falta era utilizar el poder. Eso fue lo que hicieron los dos líderes supremos que siguieron la decisión. Hablamos de Jiang Zemin y de Hu Jintao. Con este último, el PIB de China superó al de potencias europeas como Reino Unido, Francia o Italia. Las reservas de divisas extranjeras que poseía China se convirtieron
convirtieron en las mayores reservas de divisas extranjeras mundiales. Sin embargo, lo más importante que dejó Hu Jintao fue la idea de una nueva vuelta de tuerca al sistema chino. Me explico. A medida que China crecía y la renta per cápita aumentaba, las fábricas chinas se iban haciendo menos. Esto es lógico, ya que el crecimiento de la economía convirtió a millones de chinos en clase media. Por ello, de repente era más barato para una empresa extranjera fabricar en países como Bangladesh o la India que en la propia China. Así que el líder Tao enseguida vio que el desarrollo chino pasaba por llevar a cabo un desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, el encargado de llevar a cabo esta misión no iba a ser él, sino su sucesor, el actual líder de China, Xi Jinping, que llegó al poder en 2012 declarando que sus políticas iban encaminadas en tres direcciones. 1. Fortalecer la nación. 2. Elevar el nivel de vida de la población. Y 3. Acabar con la corrupción. Este último punto, acabar con la corrupción, fue importantísimo, ya que la corrupción causada por un Estado tan fuerte y tan grande estaba amenazando con sacudir los cimientos de la nueva China. Con Xi Jinping en el poder se llegó a procesar a más de 200.000 cargos públicos. Esto ha hecho muy popular la figura de Xi Jinping, que se ha ganado la confianza de las clases bajas y medias de la China rural menos desarrollada. Con Xi Jinping, China ha continuado creciendo a un ritmo vertiginoso, algo increíble dado el tamaño tan considerable que tiene ya la economía china. Sin embargo, Xi Jinping está cambiando la estructura de la economía china, empezando a basar su crecimiento en tres pilares fundamentales. Por un lado, tenemos a la demanda interna. El propio mercado chino, que empoderado y con una capacidad adquisitiva mucho mayor que la que tenía antaño, resulta ser una oportunidad de oro para las empresas del propio gigante asiático. Por otro lado, tenemos a China pasando de tener una industria focalizada en la exportación de productos manufacturados de bajo coste y calidad dudosa a la producción de bienes de alto valor añadido. Y es que la industria china es a día de hoy puntera en diversos sectores tecnológicos e industrias estratégicas. Hablamos de industrias tan importantes como la tecnológica, la robótica, la farmacéutica o la mismísima industria de defensa. Y por último, China ha apostado su futuro a una carta que a mi juicio es ganadora. Hablamos del comercio. En 2016, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cargó contra las prácticas comerciales de China y anunció que Estados Unidos impondría nuevos aranceles contra algunos productos chinos, desatando una auténtica guerra comercial entre ambos países. Esto hizo que China acelerase una estrategia que llevaba implantando desde el ascenso al poder de Xi Jinping, el desarrollo y expansión de sus redes comerciales, entre las que destaca la nueva ruta de la seda y la nueva ruta de la seda marítima. La primera es una ruta ferroviaria que conectará en tiempo récord a China con Oriente Medio, Rusia y Europa, mientras que la nueva ruta de la seda marítima es una red de vuelos que conecta a China con África y Europa. Y es que China lleva muchos años las estratégicas de muchos países en Europa, Latinoamérica, Asia y sobre todo en África. Hablamos de una inmensa red de oleoductos, gasoductos, líneas de ferrocarril y puertos marítimos con el fin de desarrollar sus rutas comerciales y no tener tanta dependencia del comercio con su enemigo por el trono mundial, Estados Unidos. Para tal magno proyecto, China va a destinar entre 4 y 8 billones de dólares. Hablamos de billones europeos, es decir, billones de dólares americanos. Esto ha provocado que a día de hoy muchas de las mayores constructoras del mundo sean chinas. Con todo esto parece que China se va a comer el mundo. Y sí, seguramente sea así y es casi inevitable que se convierta en la próxima gran potencia mundial. De hecho, su gestión de la situación sanitaria en 2020 la ha acercado mucho a esta posición. Sin embargo, la trayectoria de China no está exenta de riesgos, ya que tiene varios retos por delante con los que tendrá que lidiar. Hablamos de crisis económicas, una posible burbuja inmobiliaria dentro del país o el envejecimiento de una población que llegó al gigante asiático y quiso abandonar en 2015 la política de hijo único que estuvo vigente durante décadas, manteniendo, eso sí, un límite de 2 hijos por pareja. Y es que a pesar de que una población de 1.400 millones de personas, es decir, que de cada 5 personas en el mundo una sea china, parezca una bendición, es un arma de doble filo. Esta fuerza demográfica es lo que ha hecho que China sea el gran candidato a ser la mayor potencia mundial en los próximos años. Pero también, si se cumple la misma tendencia que en el resto de países desarrollados, la tasa de natalidad decrece, la esperanza de vida aumenta y la población crece. Por ello, mantener a tantísimos millones de ancianos será un reto muy, pero muy complicado para el gobierno chino en las próximas décadas. Además, China en algún momento tendrá que lidiar con otro gran problema de su país, y que le ha permitido tener una ventaja competitiva en muchas industrias durante los años pasados. Hablamos de los altos niveles de contaminación que tiene el gigante asiático. Si alguno ha ido a China sabrá de buena mano de lo que hablo. Ciudades completamente cubiertas por una niebla de contaminación y un aire al que el resto de los mortales no estamos acostumbrados. Son la tarjeta de presentación de China cuando llegas al aeropuerto.
Para que os hagáis una idea, en 2019 China emitió más gases contaminantes a la atmósfera que el resto de países. También China es la única gran economía que sigue apostando por el carbón como fuente de energía principal para generar electricidad, mientras que en el resto de países desarrollados están reduciendo el uso de carbón a pasos agigantados. Por último, otra de las grandes controversias que tendrá China en los próximos tiempos será el aumento de su gasto militar. China tiene muchas tensiones geopolíticas con sus vecinos. Hablamos de países tan importantes como Australia, Japón o la India, por no hablar del conflicto que China tiene con Taiwán o de las crecientes tensiones con Estados Unidos. Si China quiere realizar la expansión comercial con garantías y convertirse en actor hegemónico a nivel mundial, China tendrá que aumentar su gasto militar y aumentar su capacidad de distribución, menos equilibrando su poderío militar con el del mismísimo Estados Unidos. Sin embargo, a día de hoy ambas potencias están muy pero que muy lejos y Estados Unidos se encuentra muy por delante de China en ese aspecto. Y bueno, estas son las claves del desarrollo de China como potencia y de su posible futuro. Pero lo más importante aquí es que China ha superado. Entonces, chicos, pues vamos a nuestro Padlet y rescatemos cuáles son las variables económicas que pueden ustedes identificar, recordando que, bueno, que las variables económicas son algo que puede medirse y que refleja de alguna forma algún tipo de aspecto de la economía. Entonces, estas variables económicas pues nos ayudan a describir, a analizar de alguna forma el comportamiento de la economía, en este caso pues de China. Aquí van a colocar qué de ello pudieron observar sobre su modelo chino y algún tipo de interés que les haya gustado. Y bueno, recordando que perdón, parte de la pregunta que nos hace, ¿crees que China superará pronto a Estados Unidos? Pues era una pregunta que se hacían en un momento para 2021. 2021 sí, hace este video y pues inevitablemente pues tenemos una respuesta positiva. Denme un momentito para quitarlo. Listo. Entonces aquí tienen la liga y tienen el QR para que puedan ingresar. Entonces, pues recapitulando sobre los apuntes de China y cómo para este siglo XXI ha llegado a transformar la composición de su población. Pues parte de de todas estas reformas económicas que se han dictado a partir de 1976 y que hicieron progresiva la privatización de la economía, esto dio un gran fomento para aperturar sus mercados y poder lograr esta hegemonía que tiene al día de hoy. Así es, Carlos, dame un momento y te comparto la liga de Padlet. Entonces, este Padlet nos va a ayudar para ir colocando pues la información, ya sea que ustedes la ingresen, por lo que revisaron o que quieran buscar en algún otro medio alguna otra información, adelante. Esta sería de alguna forma la otra tareita que recuerden que nos ayuda para subir estas décimas para acreditar esta UCA. ¿Sale, chicos? Y bueno, aparte de la importancia o de este análisis, esta respuesta, esta pregunta que nos hacía el locutor sobre, ¿creen que China podrá rebasar a Estados Unidos? Pues aquí hice un cuadrito en donde empezamos a analizar estas dos potencias, ¿no? De un lado tenemos que la economía medida por el PIB nominal, para Estados Unidos es de 26 billones de dólares. Y en este caso, pues se mide aquí el PIB en paridad del poder adquisitivo y entonces nos da un 30 billones de dólares. Entonces, estos dos tipos de PIB, ya sea el nominal y el paridad, pues nos dan algún tipo de información con base a la población.
Entonces, el PIB nominal está dividido por el Producto Interno Bruto con base a la población. Y el PIB en paridad adquisitivo es con base a los habitantes que están en facultades de trabajar. Entonces, aún así, sigue siendo arrollador este análisis que da de 30 billones de dólares. El crecimiento económico más o menos nos da entre 2-3% anual y para China nos da el 5 a 6% anual. Entonces, a pesar de que existe en un estancamiento, así le llaman, aún así sigue siendo a la alza. La población, obviamente, pues no es nada comparable. En este caso, para Estados Unidos tenemos 35 millones y para China tenemos 1.4 mil millones de chinos. Esto es que si dividiéramos a la población entera de todo el mundo y solamente se redujera a 5 personas, una de ellas sería China. La gran influencia política que tiene Estados Unidos es que, bueno, es el líder en muchos organismos internacionales y que, bueno, China tiene ahorita una creciente influencia, pues, en su continente, en Asia, también en América Latina y, por supuesto, en África. Parte de lo que nos decía el video es que, pues, obviamente el ejército estadounidense, debido a todas las bases militares que tiene por todo el mundo, pues, obviamente tiene un excelente presupuesto por parte de su horario que se calcula que son 800.000 millones de dólares. Mientras que por otro lado, para China son 300.000 millones. Nada equiparable. Más o menos un tercio aproximadamente. En tecnología e innovación, pues obviamente, pues sí tienen un liderazgo Estados Unidos, pero no se queda nada atrás China con estos adelantos en inteligencia artificial, en manufactura, energía renovable sobre todo. El comercio internacional, pues Estados Unidos es un importante importador y exportador y bueno, su moneda es la moneda de reserva, la moneda de intercambio. Y bueno, para China, pues obviamente se le conoce como la fábrica del mundo. Mm, 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 mm. Este, mm, en este Padlet que les coloqué, Cristina, en esta liguita, tienen que colocar algo que les haya llamado atención del video. Ya sea que coloquen algún tipo de variable, por ejemplo, los números que dieron, el gasto militar, el tipo de población. Em, Hablaban también pueden poner ahí también quizás algún tipo de crisis, ahí hablaba de las burbujas inmobiliarias, algo que te haya llamado la atención del video. Y bueno, alguna debilidad o riesgos que tiene pues Estados Unidos es que bueno, existe una gran polarización política. Existe una dependencia a las importaciones y que pues hay un incremento, un endeudamiento grande por parte del gobierno. En China, pues a pesar de que sacaron a 600.000 personas de la pobreza, pues obviamente sigue teniendo una desigualdad social importante. Y sobre todo hay una gran presión medioambiental por parte de toda esta contaminación que hace China. Y bueno, pues obviamente las tensiones geopolíticas que existen. Estos serían pues los grandes rubros en el contraste de China y pues Estados Unidos. Mm, 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 mm. Entonces, bueno, aquí nada más recapitulaba esta diapositiva. Este, Grisel, todavía tienes esta semana. Como nos veríamos el próximo viernes, yo haría el corte para que elaboren su participación. Nos estaríamos viendo para el viernes 3 de octubre. Ajá, así es. Y muy probablemente les voy a cambiar la sesión del módulo 4. No la daría el viernes 10 porque tengo una cita con el doctor. Nos estaríamos viendo, me parece que el jueves o si no, el miércoles. Dejen reviso bien mi calendario y el calendario con los demás profesores para que no empalmemos ninguna hoja. Entonces, pero la sesión del próximo
viernes 3 queda intacta. Entonces ese día estaría siendo, digamos, jueves 2 estaría yo haciendo el corte para que puedan mandar su aportación y yo las pueda considerar para ir subiendo pues esas décimas a su calificación. Ah, perfecto, Alejandra, muchas gracias por mencionarme. Sí. Ujú. Yo creo que la estaríamos haciendo entonces el miércoles para cambiarles ahí esa cita. Y mencionábamos que parte de las preguntas que me hacían la sesión pasada es bueno, ya se las mandé. ¿Habrá algún otro recurso? Ya se los mandé. Más aportaciones del autor, de Amartya Sen. Esta pregunta sobre el aumento de los aranceles en México, pues todavía no hay un aumento, todavía no hay ni siquiera un arancel impuesto, pero ya existen análisis de que sí se van a llevar a cabo. Entonces, lamentablemente, Donald Trump quiere hacer todo lo posible por volver una vez cerrando sus mercados, quiere fortalecer su mercado nacional. Entonces aquí pues sí habría un punto flaco para México, pero realmente no creo que sea realmente, no va a ser un punto de quiebre para nosotros, sino va a ser una posibilidad para abrirnos a otros, a otros compradores. Entonces, uno de los grandes análisis que se hacía para México es que, bueno, obviamente, y lo veremos más adelante sobre estos, bloques económicos de poder. En este caso tenemos pues el bloque más importante, obviamente es la Unión Europea. El TEMEC es realmente pues no es un bloque económico, es un tratado de libre comercio que obviamente nada más sirve para intereses meramente estadounidenses, pero estos bloques económicos como el BRICS, Mercosur, la ASEAN, más adelante los veremos en realidad a detalle todos, y este es el punto importante para México. Su vista no debe de ser al norte, su vista debe ser hacia sus vecinos del sur. Entonces ahí es un punto de quiebre para México, no solamente, y no para mal, sino para bien. Adelante, Adalid, te escuchamos. Sí, maestra, yo pregunto sobre la referencia de que nos hizo de ahorita que nos mandó el link de por qué China es superpotencia. Tengo una duda, maestra. De cada, por ejemplo, dice variables económicas, ¿nosotros tenemos que agregar uno o contestar sobre de los que ya están ahí? Ah, no, tú debes de abrir aquí en el más Ajá, y aquí, ahí deja, me quito esto. Aquí, te colocas aquí en el más ajá, y aquí abres tu variable económica, por ejemplo, el PIB nominal. Y aquí ajá. colocas un poquito más sobre el PIB nominal y más abajito pues le pones tu nombre. A veces ingresan con su nombre, por ejemplo, aquí Andrés Borja, Mariana, Ya puse una en el modelo chino, pero mi ajá, pregunta era, como hay unas que están para contestar, ajá, entonces las tenemos que hacer, ¿no? O sea, así a partir es. del max. Ah, perfecto. Sí, nada Ujú. más era esa mi duda, maestra. Gracias. Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, aquí Adalid ya puso su nombre. Sí, ya es la que puse yo. Así, perfecto, ir desarrollándolo. Muy bien. Entonces, ya para cerrar, chicos, una de las preguntas que me hacían era cómo la contabilidad abarca demasiado en la vida social y profesional. Entonces, haciendo referencia a todos estos actualizaciones que se hacen aquí en México del SAT, realmente estamos en una posición que se van a requerir más personas capacitadas para llevar a cabo este control, tanto fiscal, financiero, de impuestos para las empresas. Entonces, sí, realmente la contabilidad es una pieza ya fundamental en la vida y de hecho para cualquier profesionista que lleve a cabo sus facturas por honorarios debe de llevar ya una disciplina para llevar estas cuentas y que obviamente va a ser una herramienta para la toma de decisiones.
Entonces, en el ámbito profesional, pues la contabilidad se le conoce como el lenguaje de los negocios y que va a proporcionar esa información financiera necesaria para que las empresas, las personas se organicen de manera efectiva. Entonces, y bueno, nos va a requerir algo muy importante que va a ser evaluar la salud de la empresa para saber si es rentable o qué cambios van a ser importantes para poder cubrir deudas y para estar generando valor. Nos va a ayudar para la toma de decisiones de la inversión. Este, mm, s- a través del análisis de los estados financieros vamos a ver, a visualizar y poder asignar el capital, poder llevar a cabo una buena inversión a través de una decisión informada. Otra, pues la más importante es cumplir con la ley, ya que es esencial el pago de impuestos. Si no, pues más adelante nos vamos a ver de manera absurda como Salinas Pliego sale a decir que pues no va a pagar impuestos y que háganle como quieran. Entonces, al día de hoy, el señor ha pagado nada más el 20% de todos los impuestos que no se han pagado durante, creo que me parecen 25 años. Entonces, realmente es un absurdo de todas las ganancias que se hallaba a través de de todo su corporativo de Electra, de Banco Azteca, Salinas y Rocha y demás empresas, sea un absurdo que no cumpla con esta ley. Y bueno, otro de los fundamentos importantes para esta bonita carrera que eligieron, chicos, es que puedan obtener financiamiento. Entonces, ustedes deben de ser esas piezas fundamentales. Esa, por ejemplo, en el ajedrez, pues la reina es más o menos la que decide, este, y la que lleva mayor peso. Ustedes serían esa pieza, esa reina que va a poder moverse por todos lados porque tiene muchas herramientas para poder llevar a la empresa, que en este caso sería el rey, a ganar, a no morir en el intento, vaya, ¿no? Entonces, y bueno, en la vida social, pues obviamente llevar una muy buena contabilidad nos ayuda a nosotros como personas, como trabajadores, como ciudadanos, pues a tener una muy buena transparencia gubernamental en el cuidado de estos impuestos que se recaudan de manera este, uniforme y que es un pilar para esta rendición de cuentas. Entonces, dice aquí. mm, No pago impuestos, pero allá en Estados Unidos mira, sí, ve, esos son los grandes absurdos, ¿no? Este, alguien me había mandado, levantado la manita. Ya no vi quién era, chicos. O no sé si fue un error. Entonces, recuerden mandarme sus dudas, sus preguntas, por nuestros canales de comunicación. Entonces, hasta aquí quedaría nuestra sesión. Les agradezco mucho, mis estimados estudiantes, por su asistencia. También les agradezco por todas sus preguntitas, todas sus dudas. Recuerden, no hay ninguna mala pregunta. La mala pregunta es la que no se hace, porque luego se hace más grande, ¿vale? Aquí, Güero, adelante, te escuchamos. Entonces, ¿todo ok? Buenas noches, maestra. ¿Se me escucha Hola. bien? Sí, adelante. Bueno, era un comentario. Es que era un comentario respecto al cómo manejan las finanzas aquí en México. Ujú. Pero mi comentario iba a ser muy malo y muy crítico porque pues realmente muchos mexicanos ni siquiera saben cómo es que funcionan las finanzas ni los negocios. Y Ujú. ya que he estado por parte, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar como asesor financiero, pues me he dado cuenta de que los mexicanos no tenemos el conocimiento de cómo manejar incluso nuestros propios impuestos como trabajadores, ¿no? Entonces,
más que los bancos roben y así, somos el mismo mexicano no tiene el conocimiento de manejar lo que son sus finanzas. Sí, Pero nada, comentario muy, muy crítico. ajá. No es nada realmente para sumar, al contrario. Por eso, muchas gracias. Es que es un tema muy complejo y muy fácil de entender, pero Así es. se lleva más con la práctica. Sí, muchas gracias por tu Al contrario, contribución. quitarle sus 2 minutos. Gracias, No, no maestra. pasa nada, gracias a ti. Adelante, José Carlos. Maestra, yo nada más me quería regresar tantito a lo de, bueno, nada más quería como que me aclarara usted sobre lo de las, línea del tiempo. En la introducción vamos a hacer una pequeña introducción hacia el tema de todos los autores, supongo, o bueno, más bien dicho, de todas las escuelas, y después en el desarrollo vamos a poner la línea del tiempo o si va a ser como tal un desarrollo de todas las escuelas y ya en conclusión obviamente pues lo que como digamos aprendimos de eso. Así es. Ujú. Aquí, Ok, por ejemplo, en la introducción, trata de abrazar estas corrientes del pensamiento económico, o también como llamadas escuelas, abrazadas al contexto del incidente crítico. ¿Sale? Entonces ahí lo vas a intentar abrazar de cómo nos apoyan para entender los problemas actuales. Estas diferentes corrientes de pensamiento, los diferentes autores que existen. Y en el desarrollo, ya sea que hagas la línea del tiempo, a través con base a la tablita o solamente presentes la tablita, estaría bien. Y vas a explicar este, y reflexionar sobre el entendimiento de estas teorías para orientarnos en la toma de decisiones económicas, ya sea que ayuden a las empresas, a los gobiernos, a uno mismo. ¿Sale? Oh, maestra, yo tengo una duda. Sí, ok, muchas Lo, gracias. a ti. lo del Padlet, ¿ese es lo que contestemos ahorita o lo vamos a contestar después y lo vamos a subir a algún lado? Ah, no, el Padlet ustedes nada más lo llenan y la fecha de corte yo la haría el jueves 2. 2 de octubre. Así es. Ah, ok. La fecha sugerida de este cierre, de este módulo, perdón, dicho, es el 28 de septiembre. Pero recuerden, siguen abiertos, nada más existe como un cierre parcial, por así decirlo, para hacer un pequeño resumen en los foros. Pero todo está abierto para que ustedes lo, lo tengan presente por si llegan a tener un pequeño retrasito. Ok. ¿Sale? Y Muchas gracias. gracias a ti. Pues les doy las gracias, chicos. Pasen perdón, Mari. Adelante. Perdón, maestra, ya por último, sí dijo que el meme se va a subir en el de foro de reforzamiento, ¿verdad? Es correcto. Ok, gracias. Gracias a ti. Perfectísimo. Entonces, pues, si no tenemos dudas o tenemos más dudas posteriormente, recuerden ya sea el mensajero, el correo electrónico, están abiertos para ustedes. Así que les deseo muy bonita noche, mucha suerte y tengan una excelente noche. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias. Bonita noche. Hasta Gracias, pronto, bonita Ah, noche. Gracias, maestra, hasta luego, buenas noches. gracias a ti. Buenas noches. Bye, que descansen.